Buenas tardes. Estamos en la mesa número 13, en la 12ª edición de las Jornadas Académicas de Naciones Unidas, con trabajos de investigación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La mesa 13 se compone del trabajo titulado El impacto ambiental de la alimentación moderna. Autores, la maestra Iris Suen Hernández Hernández y el maestro Alexis Raciel Valdez Rodríguez. Adelante, bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Como parte de las jornadas académicas de las Naciones Unidas ODS 2030, con la finalidad de fomentar la cultura de los derechos humanos en el bachillerato de la UNAM, voy a hacer la siguiente ponencia dentro del inciso 13, Cambio Climático de la ODS, que tiene como nombre Impacto Ambiental de la Alimentación Moderna. Este trabajo lo hago en conjunto con el profesor Alexis Raciel Valdez. Ambos laboramos en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel número 8, Miguel E. Schulz. Para dar inicio voy a compartirles mi pantalla. Muy bien, nosotros para poder iniciar el tema, va a ser un resumen, un tema del impacto ambiental en la alimentación moderna humana, tenemos que saber que la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, da a conocer o arroja un anuario estadístico, el último fue el de la edición 2021, el cual es un reflejo de la importancia que la FAO asigna a los datos y estadísticas para promover un desarrollo sostenible. Este anuario se renovó en el 2020 con motivo del 75 aniversario de la FAO. Ofrece una visión general y muy completa acerca del panorama mundial de la alimentación y la agricultura, así como un resumen de los datos más importantes sobre alimentación, nutrición y la agricultura. Todos estos datos se encuentran de manera pública, uno puede consultarlos a través de la FAO, de diversos links que se encuentran en la FAO. Lo puede hacer uno por país, por sección, por producto, por año. Entonces, la verdad es una información muy importante y que está de manera pública. Entre los datos que he recopilado, que se han recopilado de la agricultura, tengo algunos datos importantes. Sabemos que la agricultura es un sector importante para la economía mundial. De hecho, el valor tiene un valor agregado, agrega un valor generado por la agricultura, la silvicultura y la pesca, que creció un 73% más o menos en el lapso del 2000 al 2019. Alcanzó una ganancia económica muy grande de 3.5 billones en el 2019. También la agricultura proporciona, es un dato muy importante, proporciona un empleo a más de 800 millones de personas en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Es un 27% de la fuerza laboral mundial. Además de esto, en lo que respecta a la producción total de los cultivos primarios aumentó un 73%, igual en este periodo, del 2000 al 2019, con un récord de ganancias económicas muy grande en el 2019. Y la mitad de la producción de los cultivos primarios se va a componer principalmente de caña de azúcar, maíz, trigo y arroz. ¿Qué es lo que estamos viendo con los cultivos primarios? No, evidentemente se encuentra la caña de azúcar como fuente de energía, como endulzante, y el azúcar, el maíz, el trigo y el arroz, que son los cereales de la alimentación básica de muchas culturas a nivel mundial. Entonces, obviamente es uno de los cultivos, o son los cultivos con mayor demanda para la producción de alimentos. Ok, otro de los datos importantes en cuestión de la agricultura es que la producción de los aceites vegetales ha ido en aumento considerablemente. Esto se da debido principalmente a la demanda de aceite de palma, la cual tuvo una producción que se duplicó
entre el 2000 y el 2018. De esta misma manera, la producción de carne experimentó un fuerte aumento, teniendo un 44% de crecimiento entre estos años. Y sin embargo, a pesar de la creciente cantidad de alimentos producidos a nivel mundial, existe una prevalencia de la desnutrición, la cual ha aumentado drásticamente en este periodo. Obviamente todo esto es bajo la sombra de la pandemia de COVID-19, en donde casi el 10% de la población en el mundo sufrió hambre en el 2020, cuando fue obviamente todo este apogeo de la epidemia. En comparación, por ejemplo, con el 2019, que era del 8.4%, pues aumentó 1.2%, 1.6%, muchísimo. Estos son datos importantes que agrega este anuario de la FAO. Ok, en cuanto a la sostenibilidad ambiental, la superficie forestal se redujo en 94 millones de hectáreas. Hubo una reducción de la superficie forestal de los bosques y demás. Casi todos los países del cercano oriente y de África del Norte tienen niveles de estrés hídricos cercanos o superiores al 100%. Estos países no cuentan con agua, tienen sequías constantes y sequías graves, críticas. De la misma manera, las emisiones de gas de efecto invernadero en tierras agrícolas sí se redujeron un 2% entre este periodo, pero las emisiones de gas de efecto invernadero en las granjas tuvieron un aumento del 11%. Alrededor del 55% de estos incrementos están relacionados con la ganadería. Como sabemos, la ganadería es una de las actividades que sí se da para la producción de alimento, la producción de carne. Sin embargo, la emisión o los efectos ambientales que tiene la producción de la ganadería, de la producción de carne, pues son muy grandes, lo sabemos, ¿no? Con la emisión de los gases de efecto invernadero, además del cambio del uso de suelos, de la huella hídrica y demás, que ahorita en un momento mencionaré. Ok, para esto tenemos que también, para poder hacer un clic entre los alimentos que se están produciendo y el medio ambiente, tenemos que saber qué es lo que está pasando con los seres humanos. Con los seres humanos en la actualidad, con el tipo de vida y de alimentación que se tiene, existe una tendencia o existe un aumento en la obesidad, el cual obviamente, en muchas naciones refleja un problema de salud. ¿Qué es lo que está pasando en este aspecto? Es que se está ingiriendo, por el tipo de alimentación moderna que se está teniendo, mucha más energía de la que se gasta. ¿A qué se debe esto? A todo el consumo de alimentos industrializados que existe en la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando también o por qué está pasando? Bueno, porque todos este tipo de alimentos se encuentran con una alta disponibilidad y accesibilidad. Las personas pueden comprarlo en cualquier momento y también tienen un precio accesible. Entonces son productos que se pueden obtener de manera muy fácil. Existe obviamente también a nivel mundial, en muchas naciones, principalmente en las occidentales, un alto consumo de bebidas endulzadas. Obviamente que tienen un aporte energético mucho mayor. Un aumento también en el consumo de la comida procesada. Y si la unamos a todo esto, un estilo de vida sedentario. En diferentes naciones también el estilo de vida ya no se gasta, ya no se tienen actividades para poder gastar esta energía que se está consumiendo de más en todos este tipo de alimentos industrializados. Algunas de las consecuencias evidentes que sabemos como de la obesidad, consecuencias de la obesidad, son como las enfermedades coronarias, los problemas metabólicos relacionados como la hipertensión arterial, la diabetes, un exceso de azúcar en la sangre o la dislipidemia, un exceso de colesterol, obviamente, también en la sangre. Todo esto es consecuencia de una mala alimentación. Esta tiene una tendencia a incluir alimentos, como lo mencioné, altamente calóricos, pero pobres en nutrimentos, que hace sentido con lo que se está diciendo de la FAO, con estos valores o estadísticas que estaban, no existe una mayor nutrición
independientemente que los alimentos no están siendo distribuidos de una manera equitativa a nivel mundial. Hay naciones muy pobres, hay naciones ricas, hay naciones que desperdician alimento, hay naciones que necesitan alimento. Pero sin embargo, inclusive las que demandan mucho alimento, no quiere decir que los alimentos que consuman sean nutritivos, que es lo que está pasando y hace sentido. Son altamente calóricos, pero son deficientes en nutrimentos. Nuevamente, esto es consecuencia del tipo de alimentos industrializados, que son de un fácil acceso y un bajo costo. Entonces, están supliendo, por ejemplo, alimentos más naturales, frutas, verduras, cereales de grano de entero, bebidas naturales, o sea, pues, el agua natural, por todos estos alimentos industrializados con un aporte calórico mucho mayor. Este reemplazo de estos alimentos saludables se asocia al riesgo de presentar, obviamente, todas estas enfermedades por el exceso de energía que en sí el metabolismo y el organismo de un ser humano no está pudiendo gastar. Ahora, ¿cuál puede ser uno de los, algo que hay que considerar en la producción de todos estos alimentos industrializados? Es que requiere de grandes cantidades de recursos naturales, principalmente o en particular el agua. ¿Qué es lo que está pasando? Toda esta agua se gasta desde la obtención, o existe un gasto de agua desde la obtención de los insumos, toda la producción que en sí lleva un alimento, la distribución que se tiene que hacer de estos alimentos a diferentes regiones, e inclusive el agua que se gasta para cuando son desechados estos alimentos. El costo para el medio ambiente de los alimentos ultraprocesados va a ser mucho mayor que el de un alimento natural o fresco. ¿Cuál va a ser un indicador de esta agua que se está gastando? Es la huella hídrica. Es un indicador medioambiental que nos ayuda a calcular el volumen de agua dulce que se va a utilizar a lo largo de toda una cadena de producción de un bien o un servicio. Tenemos una tablita comparativa ahí del agua que se gasta en diferentes productos y se puede hacer la comparación de, por ejemplo, un producto más natural, más saludable, como 1 kilo de plátanos o 1 kilo de papas. En el caso de las papas, se gastan 132.5 litros en la producción de 1 kilo de este vegetal. Y, por ejemplo, en la banana o en los plátanos se utilizan 499 litros. Si lo comparamos esto con el agua que se requiere para producir 1 kilogramo de carne, 1 kilogramo de pollo, en el pollo son 3.700 litros y en la carne son aproximadamente 17.000 litros. Como vemos, la diferencia es drástica, es abismal entre la cantidad de agua que se requiere para preparar 1 kilo comparando de una fruta o una verdura con un alimento de origen animal. 1 kilo de carne, ya sea de res o 1 kilo de pollo. Entonces, con esto se corrobora la huella hídrica y la diferencia que existe entre alimentos un poco más saludables como las frutas y verduras, en comparación con los alimentos de origen animal. Ahora, no solo hay que tomar en cuenta la huella hídrica de lo que se utiliza para los alimentos procesados, también tiene que ver con la basura que generan estos empaques. Sabemos que todos los restos plásticos afectan la flora y la fauna de los países, y un dato importante es que a nivel mundial solo se recicla el 10% de plástico. Además de que en la mayoría de los productos industrializados, no todos los plásticos pueden ser reciclados, la mayoría de estos no lo son. Entonces existe una generación de basura abismal. Producto o la mayoría de los productos que se producen con sus empaques no son empaques que se reciclen. Entonces obviamente la generación de esta basura es grandísima y va a afectar en la flora y la fauna de los países y a nivel mundial. Un dato importante es que la producción de alimentos junto con los combustibles fósiles son las 2 principales fuentes de emisión de gas de efecto invernadero. Entonces ya tenemos 3 indicadores: huella hídrica, generación de basura o de empaques
y la emisión de gases de efecto invernadero, en donde se corrobora que la producción de alimentos y de este tipo de alimentos industrializados, además de la combustión de los combustibles fósiles, son lo que más genera los gases de efecto invernadero. Dando sentido a esto, la FAO ha declarado que existe un gran desafío en estos tiempos para producir mayor cantidad de alimentos, más alimentos, y a la vez reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces ya estamos viendo que la producción de alimentos industrializados genera mayores cantidad de gas de efecto invernadero que alimentos más saludables, más naturales. Entonces existe este desafío para producir una mayor cantidad de alimentos, pero con menos emisión. Entonces ya se empieza a ver cuál es la alternativa, cuál es el camino. En esta otra diapositiva reflejo o se muestran las emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector económico. O sea, actualmente el 25% de la superficie del planeta se produce para producir alimentos, se utiliza, perdón. La extracción de recursos naturales y de asentamientos humanos. Una cuarta parte del planeta se utiliza para vivir, para producir alimentos y para extraer recursos. La producción de estos alimentos va a contribuir con 1/3 de los gases de efecto invernadero, pero por este tipo de elementos que se están produciendo. Es 1/3 de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué se da esto? Debido en gran parte a la deforestación, al cambio del uso de la tierra, por ejemplo, en el caso de la ganadería, existe un cambio de uso de la tierra. Tierra que pudiera ser para producción agrícola de frutas y verduras, se utiliza para el pastoreo, para el crecimiento y para el desarrollo de la carne, que sabemos, que corroboramos, que en sí por sí sola la producción o la ganadería genera gases de efecto invernadero, y aparte otra consecuencia, otro indicador medioambiental es la huella hídrica. Y como vimos, para la producción de 1 kilo de carne se requiere, al menos comparado con una fruta o un vegetal, 10 veces más agua. Entonces, esto se da por consecuencia del cambio de uso de tierra, de prácticas para obtener alimentos de origen animal, como el caso de la carne, en vez de la producción de frutas o vegetales, ¿no? Que también, o bueno, cereales, que también obviamente le ayudan en la alimentación y son el pilar de una buena alimentación. Como comentaba, las emisiones de fertilizantes y de estiércol, el metano del ganado, es otro aporte importante de gas de efecto invernadero, y por la cadena de suministro de toda esta producción de alimentos, la refrigeración y el transporte que conlleva en sí la producción y la distribución de alimentos industrializados. Entonces, finalmente, haciendo un resumen rápido de lo que acabamos de mencionar, tiene que existir una tendencia a cambiar el tipo de alimentación que se está llevando en la vida moderna de los alimentos industrializados. Hay que cambiar el consumo de tantos alimentos industrializados o un tipo de dieta occidental por un tipo de dieta más natural, con más frutas, con más verduras, con más cereales de grano entero, en sí alimentos que tengan repercusiones ambientales menores, una huella hídrica menor, una generación mucho menor de basura y obviamente una generación de gases de efecto invernadero mínima. Comparando lo que genera o el impacto ambiental que tiene la producción de alimentos industrializados con alimentos más naturales, la tendencia es para tener menos impacto al ambiente, el tener una alimentación más saludable y que obviamente se traduce en mejoras en beneficio de la salud de los humanos. Entonces, un cambio en dietas más basadas en plantas y obviamente con esto como consecuencia un consumo saludable de calorías, equilibrado, ya no un exceso por la alimentación, nos va a producir menor desperdicio de alimentos, mejoras en los rendimientos de los cultivos, si existe una tendencia a tener mayores cultivos vegetales y de cereales más naturales, y obviamente también en las prácticas agrícolas, que tengan todo de manera general un menor impacto
al ambiente. Con esto concluyo. Agradezco su presencia y nos vemos en la siguiente. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar dentro de las jornadas académicas de las Naciones Unidas el tema educación inclusiva. Las ponentes somos la maestra María Araceli Mejía Barrón y yo, María de la Luz Carrillo Canales. La educación es algo que transforma nuestras vidas. En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO es la que va a tener la misión principal y nos señala que la educación ayuda a contribuir a la paz, erradica la pobreza e impulsa el desarrollo sostenible. Con ello, entonces se cumple el que es un derecho humano para todos a lo largo de la vida. A esta institución, en la Agenda Global de Educación 2030, le van a conferir además la tarea de desarrollar la inclusión. Esto está establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. La UNESCO brinda entonces liderazgo mundial y regional en la educación. Fortalece los sistemas educativos en todo el mundo y responde a los desafíos globales contemporáneos a través de la educación con la igualdad de género. Su trabajo abarca el desarrollo educativo de calidad desde preescolar hasta la educación superior y más allá. La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Con ello se busca reducir la exclusión dentro de la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todas las niñas y a todos los niños de diferentes edades. Al revisar qué nos dice el alto comisionado, nos damos cuenta de que él establece que hay dos principios básicos a cumplir: la universalidad y la no discriminación. Frente a esto, el alto comisionado expresó que la educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más adecuada para que los estados garanticen la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la educación inclusiva, debemos de hacer referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde la perspectiva del derecho humano a una educación. Esto tiene que ver con acceso, participación, aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. Las estadísticas nos dicen a nosotros que todavía hoy existen 260 millones de niños fuera de las escuelas. Esto es una quinta parte de la población mundial. Además, más de la mitad de los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Entonces, si nosotros tenemos una propuesta y los indicadores nos están diciendo que todavía falta incluir a un conjunto importante de niños a las instituciones educativas, debemos de considerar que este no es un tema marginal, sino que nosotros debemos de reflexionar cómo transformar los sistemas educativos de manera global a fin de que respondan a la diversidad y a la necesidad de los alumnos.
Particularmente cuando hablamos de la educación media superior, pues sabemos que una gran cantidad de chicos están fuera de las escuelas y que no se pueden incorporar tan fácilmente a los sistemas de trabajo. Entonces, aquí lo que nos proponen es que nosotros generemos algún tipo de alternativa para que esos jóvenes pues tengan acceso a la educación básica. Entonces, a partir del concepto de educación inclusiva, debemos de observar que los niños tienen características particulares, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintas. Por ello, los sistemas educativos, los programas, deben de estar diseñados para que se adapten a sus necesidades. Si nosotros revisamos lo que ha sucedido con el COVID, lo que sucede con situaciones de migración, lo que sucede cuando estamos en guerra, pues la tarea sería entonces construir contextos donde nosotros podamos ir adaptando los sistemas para poderlos ir integrando. No necesariamente estamos hablando de una escuela física, estamos hablando de sistemas que los consideren y los puedan integrar. En ese sentido, nosotros al establecer una propuesta debemos de tener en cuenta que sus diferencias sean atendidas, que les garanticen los apoyos y las ayudas específicas que requieran a los que están en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la educación inclusiva está pensada para poder facilitar un correcto aprendizaje en todo el alumnado, con metas comunes para reducir al máximo posible todo el índice de exclusión social. Entre las características básicas, también debemos destacar aspectos como la universalidad, que en algunos casos sería el que no exista un requisito de acceso ni de mecanismos de admisión, la calidad de vida de los alumnos dentro y fuera de las aulas, aumentando así su felicidad y la libertad para poder formar así personas con espíritu crítico y de cooperación. En las aulas debemos de proponer trabajos colaborativos, los trabajos interactivos, la tutoría entre iguales, las actividades para promover el diálogo y el trabajo por proyectos, entre otras estrategias, son ejemplos de prácticas importantes para llegar a conseguir una correcta educación inclusiva. En términos generales, es que ellos valoren que tienen diferencias y que esas diferencias también les permiten negociar e interactuar dentro de los equipos de trabajo. Bien, en relación al maestro, el maestro debe de promover un ambiente innovador, creativo, de tal manera que los estudiantes puedan aceptar riesgos, desafíos y cuestionar los resultados obtenidos. Un ambiente donde también celebremos los éxitos y se apoyen los fracasos a un correcto desarrollo profesional y a la vez personal. En esta inclusión, nosotros debemos de tener en cuenta las culturas, los currículos, las comunidades, de tal manera que nosotros realmente alcancemos a generar procesos más amplios de educación. ¿Por qué razón? Pues porque hay momentos en donde la cultura tiene ciertas estructuras que impide que la niña o el niño continúe hasta los niveles universitarios. O bien, en un momento determinado, es muy sabido que, por ejemplo, las preparatorias de las provincias tienen menos calidad que las preparatorias que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México. O pudiera suceder que en algún caso una comunidad decida que pues, los niños no tienen que salir y entonces los sistemas tendrían que buscar alternativas para hacer llegar la educación hasta las comunidades. En el caso, por ejemplo, de los haitianos, en el caso ahorita también de los ucranianos, todos ellos están buscando alternativas para sus niños. No pueden hacerlo tan rápidamente porque, bueno, algunos tienen menos de un año aquí y entonces, ¿cómo me integro a las escuelas?
Por otro lado, los idiomas vienen a ser también un obstáculo a superar en las propuestas, pero aquí lo que interesa es que se aprovechen los recursos que se están generando desde la UNESCO para que ellos, los alumnos, los niños, puedan continuar con sus estudios. Bien, entonces, por un lado, nosotros tenemos que había en el 2006 un sistema general de educación. En los últimos años lo va a retomar la UNESCO, con ello él hace una propuesta de educación inclusiva. La educación inclusiva incluye pedagogía crítica, liberación, esperanza, insumisión, ¿no? Como principios que debemos de considerar los maestros en cuanto a cambio para promover nuevas estrategias. Por otro lado, la inclusión y la equidad como proceso implica que tengamos algunos conceptos, que las estructuras y los sistemas se flexibilicen, que se generen prácticas más inclusivas y que finalmente también haya una declaración sobre políticas públicas desde el gobierno. Las características que nosotros debemos tener entonces en cuenta es la presencia, participación y éxito de los estudiantes. Y eso está implicando que los jóvenes aprendan lo suficiente o lo necesario como para poder tener éxito tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Y en ese sentido, no nada más es la transmisión de los conocimientos, sino que nosotros también tenemos que fomentar ciertas prácticas donde ellos muestren los valores que tienen que desarrollar. La educación inclusiva como concepto permite identificar y eliminar todas las barreras. En algunos casos pueden ser barreras no solo físicas, sino en clave de accesibilidad al centro, también sociales, como es el uso del lenguaje o los estereotipos, culturales, los prejuicios o políticas de nivel de formación que impiden las relaciones con los alumnos con capacidades especiales. Por ahí de repente hay diferentes conceptos de educación inclusiva y en algunos casos algunos estados de la República utilizan esto de la educación inclusiva solamente para señalar a los niños que tienen problemas de movilidad o que tienen problemas visuales o que tienen problemas auditivos o que tienen problemas de lenguaje, no pueden hablar, ¿no? Y en realidad la Organización de las Naciones Unidas dice que no, que nosotros lo que tenemos que entender es que hay un grupo importante de niños que no están dentro de los sistemas educativos y que hay que incluirlos. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones eso demuestra que están en situaciones de vulnerabilidad. Bien, entonces, va a intentar este concepto acoger a todos los estudiantes y bueno, con ello vamos a intentar atender a los grupos más vulnerables. Principios de la educación inclusiva. Es la no discriminación, la accesibilidad, las adaptaciones razonables a las necesidades específicas a través de planteamientos flexibles, alternativos para el aprendizaje y la enseñanza, la igualdad de normas, la participación, el apoyo para satisfacer las necesidades relacionadas con la discapacidad y la importancia de la preparación para el mercado laboral. Aunque en este caso, la última no necesariamente tiene que ser un objetivo de la institución. Más bien es que, bueno, sí, una educación inclusiva pues trabaja para que ellos se puedan integrar a la sociedad después de que terminan su educación básica. Sin embargo, no es nuestro objetivo. Bien, les había yo comentado, esto se viene actualizando y entonces, después de la pandemia, lo que dice la UNESCO es que se dan cuenta de que hay elementos donde los chicos no se están integrando. ¿Por qué razón? Porque no tienen los recursos técnicos, tecnológicos, de medios digitales como para poder continuar con sus estudios a través de diferentes plataformas, aunque estas sean gratuitas. Y entonces, en este año nos propone que las instituciones también
van a trabajar en lo de naveguemos con inclusión, ¿no? Y en ese sentido, nos dicen a nosotros, esto implica asegurar la educación abierta y a distancia al alcance de las personas con discapacidad. Y entonces las instituciones educativas deben de considerar deliberadamente en la matrícula y utilizar soluciones accesibles para todas las fases del proceso, ajustar contenidos y métodos de enseñanza-aprendizaje, introducir políticas y procedimientos sistemáticos que garanticen la accesibilidad, las soluciones basadas en la inclusión para todo el estudiantado y el personal, garantizar que la tecnología auxiliar ayude a eliminar las barreras de aprendizaje, atender necesidades de formación del alumnado y el profesorado en materia de contenidos y tecnología accesible. En muchos momentos les puedo decir que también hablan de la educación en adultos y nos dicen, bueno, ellos también necesitan estar al día en cuanto al desarrollo de la tecnología, lo que puede permitir una computadora, una tablet o un teléfono. Bien, entonces, para finalizar, garantizar la oportunidad en materia de educación sigue siendo un desafío. Este desafío lo estamos enfrentando a través de propuestas que están dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y que van a permitir que en los próximos años nosotros tengamos una educación con mayor igualdad e inclusión. Por otro lado, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza 1960 y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos prohíben toda forma de exclusión o de restricción de oportunidades. Normalmente aquí siempre hacemos referencia a Estados Unidos y si los negros tenían acceso a las escuelas o en un momento determinado en qué condiciones vivían de exclusión. Hoy día pareciera que nosotros no hacemos discriminación, que nosotros no excluimos, pero la realidad es que en muchos momentos nosotros nos damos cuenta cómo los chicos cuando presentan algún tipo de forma diferente de convivir, llegan a estar en los salones solos o en los pasillos solos, y eso estaría hablando de una exclusión dentro de un sistema educativo. Bien. Los grupos marginados entonces necesitan políticas y programas inclusivos. Y normalmente, pues la UNESCO tiene un conjunto tanto de estrategias de formación para los maestros como cuestiones económicas, programas para poder atender procesos que quieran desarrollar los estados-nación, en este caso México y sus estados, para poder alcanzar la educación inclusiva. Bien, con eso entonces termino. Muchas gracias y hasta luego.